Dios está contigo, esperando a que le entregues el control. Él no solo desea acompañarte, sino guiarte hacia algo mucho más grande de lo que podrías imaginar. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar que Él tome el timón? Porque, aunque el viaje no será fácil, te aseguro que con Dios como guía, llegarás a destinos que jamás pensaste posibles. Tu transformación comienza hoy. En la vida, todos enfrentamos momentos de incertidumbre. Caminamos por senderos desconocidos, enfrentamos decisiones abrumadoras y, en el fondo, anhelamos una guía clara. Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar si realmente estás destinado a recorrer este camino solo? En su infinita sabiduría, Dios no solo está dispuesto a caminar contigo, sino que desea conducirte hacia un propósito glorioso, un destino que trasciende tus propias expectativas. Hoy quiero invitarte a iniciar juntos este viaje, un viaje de transformación, fe y confianza plena en el plan divino. Este no es solo un mensaje, es un llamado divino a tu corazón. Dios nunca abandona a sus hijos, sin importar cuán perdido te sientas. Él es como un faro en la noche más oscura, guiándote hacia el propósito que diseñó para ti desde el principio. Sin embargo, esa guía divina no siempre llega como la esperamos. A veces es un susurro en medio del ruido, otras, una puerta cerrada que nos redirige hacia un camino mejor. Lo que Dios quiere de ti es confianza, que tomes su mano y permitas que sea Él quien dirija tus pasos. Pensemos en la historia de Moisés, aquel hombre que lideró a todo un pueblo hacia la libertad. Moisés no lo logró porque fuera perfecto ni porque tuviera todas las respuestas. Lo hizo porque se atrevió a confiar en la guía de Dios, incluso cuando el camino parecía imposible. Dios no le mostró el final de la travesía de inmediato, pero sí le dio suficiente luz para avanzar un paso a la vez. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. No revela el desenlace completo, pero ilumina cada paso necesario para continuar. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si dejaras de luchar por controlar cada detalle de tu vida y permitieras que Dios tomara el timón? Quizás sientas que necesitas respuestas urgentes, que no puedes esperar más. Pero déjame decirte algo que he aprendido en mi propio caminar. La guía de Dios nunca llega tarde, ni se equivoca. Siempre aparece en el momento exacto y en la forma más adecuada, aunque a veces no sea la que esperabas. Recuerdo una etapa en mi vida en la que sentí que estaba caminando en círculos. No importaba cuánto me esforzara, parecía que no avanzaba. Oraba y buscaba señales, pero el silencio de Dios me frustraba. Hasta que un día, leyendo la Biblia, me encontré con un pasaje que transformó mi perspectiva. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Fue entonces cuando entendí que mi impaciencia estaba bloqueando mi capacidad de escuchar. Dios no estaba en silencio, solo esperaba que me alineara con su tiempo. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. Detente por un momento y reflexiona. ¿En qué áreas de tu vida estás tratando de abrir tu propio camino, en lugar de seguir el que Dios tiene para ti? Tal vez sea en tu trabajo, en tus relaciones, o incluso en tus sueños más profundos. Sea lo que sea, entrégaselo a Él, no como un acto de resignación, sino como un acto de fe. Confía en que su guía te llevará exactamente a donde necesitas estar. Piensa en esto. Imagina que estás en un bosque denso, sin un sendero claro a la vista. Tratas de avanzar por tu cuenta, pero cada paso se vuelve más complicado que el anterior. Ahora imagina que alguien llega con una lámpara, iluminando el camino frente a ti. Esa luz no revela todo el bosque, pero te muestra el siguiente paso. Así es la guía de Dios. Suficiente para continuar, suficiente para que no te detengas. Quiero desafiarte al hacer algo mañana. Antes de comenzar tu día, antes de enfrentarte a las responsabilidades y el ajetreo cotidiano, toma un momento para orar.
Pídele a Dios que guíe tu camino. Dile con sinceridad: Señor, no sé cuál es el siguiente paso, pero confío en que tú me llevarás a donde debo estar. Ese simple acto de fe puede marcar la diferencia entre caminar en círculos y avanzar hacia el propósito glorioso que Dios ha diseñado para ti. Con un corazón dispuesto a escuchar, abres las puertas a algo más que guía. Encuentras paz. Cada paso que tomes, cada decisión que afrontes bajo la dirección de Dios, te acercará más a ese propósito glorioso para el cual fuiste creado. Y aunque el camino pueda parecer incierto, puedes tener la certeza de que Él está contigo, sosteniéndote, guiándote y preparándote para algo que trasciende tu comprensión. Este no es solo el inicio de un viaje, es el comienzo de una travesía extraordinaria, una que no recorrerás solo. Porque cuando permites que Dios guíe tu vida, descubres que su plan siempre supera tus expectativas. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que estás caminando en la dirección equivocada? Quizás tomaste decisiones que en su momento parecían correctas, pero al final dejaron un vacío profundo en tu corazón. Esa desconexión, ese sentimiento de estar perdido, no es lo que Dios desea para ti. Él no solo quiere ser tu guía, sino también caminar a tu lado, siendo esa brújula que dirige tus pasos hacia el propósito único que ha diseñado especialmente para ti. Pero, ¿cómo permites que Dios guíe tu camino? ¿Qué significa realmente escuchar su voz y confiar en su plan? Hoy te invito a detenerte por un momento y reflexionar. ¿Qué tan dispuesto estás a soltar tus propios planes para abrazar los planes de Dios? Déjame decirte algo que quizá ya sospechas. Su plan no solo es mejor que el tuyo, es perfecto. No será el camino más fácil, pero sin duda será el que transforme tu vida y te lleve a una plenitud que va más allá de cualquier expectativa. El primer paso para permitir que Dios te guíe es confiar en que su perspectiva es infinitamente más alta, más clara y más sabia que la nuestra. Imagina a un niño pequeño cruzando la calle mientras sostiene la mano de su padre. Ese niño no puede ver todo lo que sucede a su alrededor. No entiende las señales del semáforo ni sabe si vienen autos. Pero su padre sí lo sabe, y porque confía en él, el niño cruza sin miedo. Así es nuestra relación con Dios. Muchas veces no podemos ver lo que hay más adelante, pero si confiamos en Él, podemos caminar con paz, sabiendo que Él tiene el control. Como dice en Isaías 55, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Este versículo nos recuerda que no necesitamos entender completamente lo que Dios está haciendo para confiar en Él. Solo necesitamos dar el siguiente paso con fe. Déjame compartirte una experiencia personal. Hace algunos años, estaba orando con fervor por una oportunidad específica, algo que deseaba con todo mi corazón. Hice todo lo posible. Me esforcé, planifiqué y trabajé arduamente. Sin embargo, las puertas seguían cerrándose. Fue frustrante y agotador, y llegué a preguntarme si Dios realmente estaba escuchando mis oraciones. Un día, mientras reflexionaba en silencio, sentí un susurro en mi corazón que decía: confía en que mis planes son mejores que los tuyos. ¿Esas palabras cambiaron mi perspectiva? Dejé de insistir en lo que yo quería y comencé a orar con sinceridad. Señor, guíame hacia lo que tú tienes preparado para mí. Poco tiempo después, ocurrió algo inesperado. Una oportunidad completamente nueva y mucho más grande que lo que había imaginado se presentó. En ese momento entendí que, incluso cuando no lo vemos, Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Ahora te invito a pensar en tu propia vida. Quizás hay áreas en las que sientes que estás luchando por mantener el control, áreas en las que te aferras con todas tus fuerzas, temeroso de soltarlas. Pero déjame hacerte una pregunta honesta.
¿Cómo te está funcionando eso? A menudo, nuestra resistencia a soltar el control es lo que nos mantiene estancados. Es como remar contra corriente, agotador y, en última instancia, infructuoso. Cuando ignoramos la guía de Dios y nos dejamos llevar por nuestra autosuficiencia, terminamos como un viajero que toma atajos solo para perderse. Pero cuando finalmente nos rendimos y permitimos que Dios nos dirija, encontramos esa paz y claridad que tanto anhelamos. Dios es como un GPS espiritual que siempre sabe cuál es el mejor camino, incluso cuando nosotros no podemos verlo. Déjame contarte algo sobre Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. En el Evangelio de Lucas, encontramos una historia poderosa sobre fe y obediencia. Jesús le dijo a Pedro que lanzara sus redes al agua para pescar. Pedro, un pescador experimentado, había pasado toda la noche trabajando sin éxito. Desde su perspectiva, lo que Jesús le pedía no tenía sentido. Sin embargo, en lugar de confiar únicamente en su experiencia, eligió obedecer. Y cuando lo hizo, sus redes se llenaron de peces hasta el punto de casi romperse. Esta historia nos recuerda algo fundamental. Cuando seguimos la guía de Dios, incluso si no la entendemos del todo, los resultados siempre superan nuestras expectativas. Ahora bien, ¿cómo podemos permitir que Dios guíe nuestro camino de manera práctica y real? El primer paso es aprender a escuchar su voz. Pero aquí está el desafío. Su voz no siempre será estruendosa o evidente. Muchas veces se manifiesta como un susurro suave, una sensación persistente en el corazón o esa convicción interna que no puedes igechumbi. Para escucharla, necesitamos crear un espacio en nuestras vidas donde su voz pueda ser clara. Esto significa dedicar tiempo intencional a la oración, sumergirnos en su palabra y estar en quietud. ¿Por qué en quietud? Porque en medio del ruido de la vida diaria, a menudo dejamos pasar las señales más importantes. Te desafío a que cada día apartes un momento especial, tal vez al amanecer antes de que el caos del día te envuelva. Siéntate en silencio, cierra los ojos y di: Señor, guíame. Ilumina mi camino en cada decisión que tome hoy. Hazlo con sinceridad, con un corazón dispuesto, y te aseguro que comenzarás a notar su dirección en formas que antes parecían invisibles. La segunda clave es soltar aquello que no nos corresponde. Muchas veces nos aferramos a relaciones, situaciones o pensamientos que nos alejan del propósito divino. Pero soltar no es un acto de debilidad, es un acto de fe. Es una declaración que dice: confío en que lo que Dios tiene para mí es mejor que lo que estoy dejando atrás. Déjame preguntarte algo. ¿Hay algo en tu vida que sabes que necesitas soltar? Quizás sea un resentimiento, un sueño que no se ha cumplido, o un miedo que te paraliza. Sea lo que sea, hoy es el momento de entregarlo. Dile a Dios: esto es tuyo, Señor. No quiero cargarlo más. Haz en mi vida según tu voluntad. Cuando sueltas lo que te pesa, haces espacio para recibir lo que realmente necesitas. La tercera clave es caminar con fe, incluso cuando no comprendas hacia dónde te está llevando Dios. La fe no consiste en tener todas las respuestas, consiste en confiar en que Dios ya las tiene. Es como caminar por un sendero oscuro con una linterna que ilumina solo unos pocos pasos. No puedes ver todo el camino, pero tienes la luz suficiente para avanzar. Quiero que visualices esto. Estás parado frente a un puente que cruza un profundo abismo. No puedes ver qué hay al otro lado, pero en tu corazón sabes que Dios te está llamando a cruzarlo. Dar el primer paso puede ser aterrador, pero cuando lo haces, descubres que el puente es firme, que te sostiene y que te lleva exactamente a donde necesitas estar. Esa es la fe en acción. Hoy quiero invitarte a dar ese primer paso, por pequeño que sea. No importa si aún tienes dudas, lo importante es avanzar. Confía en que Dios te está guiando hacia un propósito mayor, hacia un camino lleno de paz, significado y bendiciones más grandes de lo que jamás imaginaste. Pero déjame preguntarte algo más.
¿Qué pasa cuando el camino que creías correcto parece llevarte a un callejón sin salida? ¿Qué haces cuando todo lo que planeaste no funciona y te enfrentas a desafíos insuperables? Es precisamente en esos momentos cuando la guía de Dios deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. Sin embargo, dejar que Dios guíe tu vida no significa que evitarás las dificultades. Significa que, incluso en medio de los desafíos, puedes confiar en que Él está dirigiendo cada paso. Hoy, reflexionemos juntos. ¿Estás listo para soltar tus planes, tus miedos y tus dudas para abrazar el plan perfecto que Dios tiene para ti? Porque cuando lo haces, descubres que, aunque el camino no sea fácil, será el único que te lleve a la plenitud de su gloria. Quiero que reflexionemos juntos sobre algo esencial. Los desvíos no son el final de tu camino, son parte del plan divino para llevarte hacia su propósito. A menudo, cuando enfrentamos interrupciones o retrasos, caemos en el error de pensar que hemos fracasado, que Dios nos ha abandonado. Pero déjame recordarte algo importante que aprendí en mi caminar espiritual. Los desvíos son herramientas divinas. Son redirecciones estratégicas diseñadas para perfeccionar tu carácter y prepararte para las bendiciones que Él ya tiene reservadas para ti. Piensa en esto. Los desvíos no son retrocesos, son ajustes que Dios hace para asegurarse de que llegues al destino correcto. Imagina que estás conduciendo hacia un lugar que anhelas alcanzar. De repente, un cartel aparece frente a ti. Camino cerrado. Tome la desviación. En lugar de frustrarte, decides seguir las señales. Descubres entonces que este camino alternativo te lleva por paisajes de una belleza que nunca habrías conocido si no hubieras tomado ese desvío. Así es como obra Dios en nuestras vidas. Lo que a simple vista parece un obstáculo, Él lo transforma en un camino nuevo y revelador, lleno de lecciones que solo puedes aprender en esos momentos. Los desvíos son oportunidades divinas disfrazadas de interrupciones. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran este principio. Piensa en José, el hijo de Jacob. Su vida parecía una serie de fracasos, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente, encarcelado. Desde nuestra limitada perspectiva humana, todo parecía perdido. Pero Dios estaba presente en cada paso, obrando en silencio, preparándolo para una posición de liderazgo que terminaría salvando a una nación entera. Al final, José expresó esta poderosa verdad. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Este es el poder transformador de los desvíos divinos. Tomar lo que parece un obstáculo y convertirlo en una oportunidad para glorificar a Dios. Ahora, quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Hay alguna área en la que sientas que te has desviado del camino? Tal vez fue un trabajo perdido, una relación rota, o ese sueño que parecía estar tan cerca, pero se desvaneció. Déjame decirte algo importante. Dios no está sorprendido por tus desvíos. Él ya los tenía previstos desde antes de que ocurrieran. Lo que para ti parece un callejón sin salida, para Dios es una curva en el camino hacia algo más grande. La verdadera pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a confiar en que Él te llevará a donde necesitas estar, incluso si el camino no es el que imaginaste? Quiero compartirte algo personal. Hubo un tiempo en mi vida donde todo parecía desmoronarse. Estaba trabajando en un proyecto que yo creía que era mi propósito, pero las puertas comenzaron a cerrarse una tras otra. Fue frustrante. Me sentí perdido y hasta llegué a cuestionar si realmente estaba siguiendo la voluntad de Dios. Pero en medio de esa incertidumbre, aprendí una de las lecciones más profundas de mi vida. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Lo que parecía un fracaso en ese momento resultó ser una preparación. A través de esos desvíos, Dios estaba moldeando mi carácter, fortaleciendo mi fe y mostrándome un camino que nunca habría considerado por mí mismo. Cuando finalmente llegué al otro lado, entendí con claridad cómo cada paso, incluso los que parecían errores, estaban perfectamente alineados con su plan divino.
Quiero retarte a cambiar tu perspectiva. ¿Qué pasaría si, en lugar de resistir los desvíos, los abrazaras como una parte esencial del proceso? Porque la verdad es esta: los desvíos no solo fortalecen nuestra confianza en Dios, sino que nos preparan para recibir las bendiciones que están por venir. A menudo pedimos cosas grandes a Dios, pero no siempre estamos listos para manejarlas. Los desvíos son la manera en que Él se asegura de que estemos listos para las oportunidades que tiene reservadas para nosotros. Piensa en un alfarero trabajando con barro. Cada giro de la rueda, cada presión de sus manos, tiene un propósito claro. Sin embargo, a veces el barro no responde como debería. El alfarero no lo desecha. En lugar de eso, comienza de nuevo, moldeándolo con paciencia y precisión. Así actúa Dios con nosotros. Cada redirección, cada momento que parece un desvío, es una oportunidad para que el gran alfarero continúe moldeándonos, preparándonos para su propósito eterno. Quiero llevarte a una historia bíblica que ilustra poderosamente este punto. Piensa en Moisés y los israelitas, quienes, tras ser liberados de Egipto, no llegaron de inmediato a la tierra prometida. En lugar de ello, pasaron 40 largos años en el desierto, enfrentando pruebas y desafíos que parecían interminables. ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios usó ese tiempo para enseñarles a depender completamente de Él, para moldear su carácter y transformarlos en su pueblo escogido. El desierto no fue un castigo, fue una etapa necesaria. Aunque fue duro, ese proceso los preparó para recibir la promesa que Dios había declarado para ellos desde el principio. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué desierto estás enfrentando hoy? Tal vez sea un periodo de espera, incertidumbre o desafíos que parecen no tener fin. Pero quiero que recuerdes algo crucial. El desierto no es un lugar para quedarse, es un lugar para crecer. Es allí donde Dios obra en lo invisible, preparándote para algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. Y cuando decides confiar en su guía, incluso en medio del desierto, cada paso te acerca más a su propósito. Quiero ofrecerte algo práctico que puedes hacer hoy mismo. Tómate un momento para reflexionar y escribe una lista de los desvíos que has enfrentado en los últimos meses o años. Luego, junto a cada uno, anota lo que crees que Dios podría estar enseñándote a través de esas experiencias. Tal vez esté cultivando paciencia en tu corazón, fortaleciendo tu fe o redirigiéndote hacia algo mejor. Este ejercicio no solo te ayudará a ver tus pruebas desde una nueva perspectiva, sino que también te recordará que Dios nunca deja de obrar, incluso cuando no lo entendemos. Imagina que estás caminando por un sendero de montaña. Cada desvío te da dos opciones: detenerte o seguir avanzando. El camino puede ser más largo y agotador de lo que esperabas, pero cada paso te eleva más alto, más cerca de la cima. Y cuando finalmente llegas, la vista es tan impresionante que te das cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena. Así es como Dios nos guía, paso a paso, desvío tras desvío, llevándonos hacia un propósito que supera nuestras expectativas. Confía en que Dios ve lo que tú no puedes ver, y que cada desvío, cada retraso, tiene un propósito divino. Dios está obrando, incluso cuando no lo sientes. Está preparando el terreno para ti, allanando el camino en formas que ni siquiera imaginas. La verdadera pregunta no es si Dios está obrando, porque lo está, sino si tú estás dispuesto a seguir su guía, incluso cuando no entiendes el camino. Cuando decides confiar plenamente en Él, incluso en los desvíos, descubres que cada paso te lleva más cerca de la gloria que Él ha preparado para ti. Este es el momento de soltar tus expectativas y abrazar los planes de Dios. Deja de resistir los desvíos y confía en que cada uno tiene un propósito que se entrelaza perfectamente con su plan para tu vida. No solo encontrarás el destino que anhelas, encontrarás la paz, la plenitud y la gloria que solo Dios puede darte. Así que pregúntate, ¿estás dispuesto a caminar confiando en que no lo haces solo,
sino que Él va delante de ti, despejando el camino y guiándote hacia un propósito mayor? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un concepto poderoso: la obediencia. En un mundo que celebra la autosuficiencia, donde constantemente se nos dice que debemos tomar el control de todo, obedecer la voz de Dios puede parecer un acto de debilidad. Pero déjame decirte algo: obedecer a Dios no es un signo de debilidad. Es una muestra de fe, confianza y verdadera fortaleza. Cuando obedeces, le estás diciendo a Dios: confío en que tu camino es mejor que el mío. Pensemos por un momento en Abraham. Dios le pidió algo que, desde cualquier perspectiva humana, parecía imposible. Le pidió dejar su tierra, su familia, todo lo que conocía, y caminar hacia un destino desconocido, uno que ni siquiera le reveló de inmediato. Abraham no tenía un mapa ni una garantía visible de lo que encontraría. Todo lo que tenía era una promesa: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Y Abraham obedeció. Esa decisión no solo cambió su vida, cambió la historia de toda la humanidad. ¿Qué nos enseña esto? Que la obediencia es el primer paso hacia la manifestación del propósito de Dios en nuestras vidas. Quiero que reflexiones. ¿Qué te está pidiendo Dios en este momento? Tal vez no sea algo tan grande como dejar tu tierra, pero puede ser algo igual de desafiante para ti. Quizá te esté llamando a soltar una relación que sabes que no es saludable, a dejar un trabajo que te aleja de su propósito, o a dar un paso de fe en una dirección que te asusta. Sea lo que sea, recuerda esto: la obediencia siempre trae recompensa. No porque Dios te deba algo, sino porque su camino siempre es mejor que el nuestro. Déjame compartirte una experiencia personal. Durante años, luché con una decisión que sabía que Dios me estaba pidiendo tomar. Mi lógica me decía que no era el momento adecuado, que no estaba listo, pero en el fondo, su voz seguía siendo clara, persistente, suave: confía en mí. Finalmente, tomé ese paso de obediencia, aunque no entendía completamente el porqué, y lo que sucedió después fue extraordinario. Dios abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Pero lo más importante, experimenté una paz que nunca antes había sentido. Esa paz no vino porque todo se volvió fácil. Vino porque sabía que estaba alineado con su voluntad. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué paz estás tú sacrificando por no obedecer? A menudo, nuestra inquietud, estrés o incertidumbre no se debe a que el camino sea difícil, sino a que estamos resistiendo la guía de Dios. Es como remar contra la corriente. Pero cuando obedeces, es como si soltaras los remos y dejaras que la corriente de su gracia te lleve a donde necesitas estar. Imagina que estás parado frente a dos puertas. Una parece segura, familiar, pero sabes en tu corazón que no es la correcta. La otra es desconocida, tal vez aterradora, pero sientes que Dios te llama a cruzarla. ¿Qué puerta elegirías? Obedecer es como elegir esa segunda puerta. Es un acto de fe, una declaración de confianza en que Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Pero aquí está el desafío. ¿Cómo puedes obedecer si no estás seguro de lo que Dios te está diciendo? A menudo, su voz no llega como un trueno desde el cielo, sino como un susurro en medio del ruido. Una sensación en tu espíritu que no puedes ignorar. Por eso es crucial crear espacio en tu vida para escuchar su voz. Esto no significa esperar que Dios te dé todas las respuestas de inmediato. Significa buscar su guía diariamente, en la oración, en su palabra y en la quietud de tu corazón. Déjame desafiarte esta semana. Cada día, aparta un momento de silencio. Apaga tu teléfono, cierra los ojos y simplemente dile: habla, Señor, tu siervo escucha. No te enfoques en obtener respuestas inmediatas. Enfócate en afinar tu espíritu para reconocer su voz. Con el tiempo, su dirección se volverá más clara, más evidente, y tu confianza en su guía crecerá. Jesús dijo:
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Así es como Dios quiere relacionarse contigo, como un pastor guía a sus ovejas, no empujándolas, sino llamándolas. Ellas lo siguen porque confían y reconocen su voz. La obediencia no siempre será fácil. Habrá momentos en los que parecerá que todo va en contra de lo que Dios te está pidiendo. Pero recuerda esto: la obediencia no depende de tus circunstancias, depende de tu fe. Es confiar en que, incluso cuando no entiendes el por qué, Dios siempre tiene un para qué. Y cuando mires hacia atrás, verás cómo cada acto de obediencia fue una pieza clave en el plan perfecto de Dios para tu vida. La obediencia siempre te lleva más cerca del propósito de Dios. Permíteme llevarte a otra historia bíblica que lo ilustra de manera poderosa. Los israelitas frente al Mar Rojo. Imagina la escena. Detrás de ellos, el ejército de Faraón. Frente a ellos, un océano imposible de cruzar. Todo parecía perdido. Pero entonces, Dios le dio una instrucción a Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. A simple vista ese mandato parecía absurdo. ¿Cómo iban a marchar hacia un océano? Pero Moisés obedeció, y el mar se abrió ante ellos. ¿Qué nos enseña esto? Que la obediencia abre caminos donde no los hay, que cuando confías en la guía de Dios, incluso lo imposible se vuelve posible. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué mar rojo estás enfrentando en este momento? Tal vez sea una situación que parece no tener solución, un desafío que te abruma o una puerta que parece cerrada para siempre. Quiero que recuerdes algo. Dios no te pide que lo entiendas todo, solo te pide que obedezcas, porque cuando das ese paso de fe, Él se encarga de abrir el camino. Quiero ofrecerte algo práctico que puedes hacer hoy. Escribe en un papel una decisión o situación en la que sientas que Dios te está llamando a obedecer. Luego, haz una oración sencilla entregándole eso a Él. Dile: Señor, no entiendo cómo, pero confío en que tú lo harás. Ayúdame a obedecer incluso cuando no tenga todas las respuestas. Este simple acto de fe puede ser el primer paso hacia la manifestación del propósito de Dios en tu vida. Imagina que estás construyendo una casa. Cada acto de obediencia es como un ladrillo que colocas en los cimientos. Al principio tal vez no veas el resultado completo, pero con cada paso, con cada decisión, estás construyendo algo sólido, algo duradero. Así funciona la obediencia. No siempre ves el cuadro completo, pero confías en que el arquitecto sí lo ve. Dios está obrando en tu vida. Tal vez no siempre lo sientas, tal vez no siempre lo veas, pero su mano está guiándote. La verdadera pregunta no es si Él está presente, la pregunta es si estás dispuesto a seguir su guía. Porque cuando lo haces, cuando eliges obedecer, descubres que su camino no solo es el mejor, sino también el único que lleva a la plenitud, a la paz y a la gloria que Él tiene preparada para ti. Este es el momento de dar ese paso, de obedecer su voz y confiar en que cada instrucción, por pequeña o grande que sea, tiene un propósito eterno. Porque cuando permites que Dios guíe tu camino, estás caminando hacia algo que va más allá de lo que puedes imaginar. Su gloria te espera, y la obediencia es la llave que abre esa puerta. Sin embargo, seamos honestos. Hay momentos en los que obedecer a Dios puede parecer que nos lleva al desierto, no a la tierra prometida que soñamos. Tal vez ya diste ese paso de fe, seguiste su guía, pero el camino parece más difícil de lo que imaginabas. Déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Cuando sigues la guía de Dios, no siempre llegas de inmediato al destino, pero siempre llegas al propósito. Y esa diferencia, aunque sutil, es transformadora. Porque Dios no solo te lleva al lugar correcto, sino que también trabaja en ti mientras caminas. Hoy quiero hablarte de algo crucial en este viaje: la paciencia activa. Seguir la guía de Dios no siempre es rápido.
En la espera, tu fe es probada, fortalecida y purificada. Quiero que reflexiones. ¿Qué haces cuando el tiempo de Dios no coincide con tus expectativas? La respuesta a esta pregunta determinará si caminas con paz o con frustración. Miremos nuevamente a los israelitas. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, pero no los llevó directamente a la tierra prometida. En su lugar, pasaron 40 años en el desierto enfrentando pruebas que parecían interminables. Desde una perspectiva humana, ese tiempo pudo parecer un retraso innecesario, pero desde la perspectiva de Dios, fue un tiempo de preparación. El desierto no era un castigo, era un taller divino, un lugar donde Dios moldeó su carácter, les enseñó a depender de Él y preparó sus corazones para recibir su promesa. Ahora te pregunto, ¿qué desierto estás atravesando en este momento? Tal vez sea un periodo de espera, incertidumbre o puertas cerradas. Pero aquí está lo que debes recordar. El desierto no es el final del camino, es parte del proceso. Aunque pueda parecer un lugar árido y sin vida, en realidad es donde Dios trabaja en lo invisible, haciendo crecer raíces de fe y confianza en tu corazón. Piensa en un agricultor. Antes de plantar una semilla, prepara el terreno con cuidado. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas, especialmente en el desierto. Voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este es el mayor acto de rendición que la humanidad haya conocido. Jesús, el Hijo de Dios, sometiéndose completamente al plan del Padre, aunque le costaría todo. ¿Qué nos enseña esto? Que rendirnos a Dios no significa que será fácil, pero siempre significará que estamos en el camino correcto. Piensa en tu vida ahora. ¿Hay áreas donde sientes que te cuesta soltar el control? Tal vez estás luchando por mantener una relación, una carrera o un sueño que parece alejarse cada vez más. Quiero animarte a que consideres esto. La rendición no es una señal de derrota, es una señal de confianza. Es decirle a Dios, sé que tú puedes manejar esto mejor que yo. Déjame compartir algo que aprendí en una temporada difícil de mi vida. Estaba aferrándome a un plan que había trazado, convencido de que era la única manera de alcanzar lo que deseaba. Pero las puertas seguían cerrándose y la frustración crecía. Finalmente, en un momento de desesperación, oré: Dios, dejo esto en tus manos. Haz lo que tú sabes que es mejor. Ese simple acto de rendirme abrió un camino que nunca había considerado. Uno que resultó ser infinitamente mejor de lo que yo había planeado. Quiero invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Qué podrías ganar si decides rendirte al plan de Dios? Tal vez te liberes del peso de la ansiedad, del miedo al fracaso o del agotamiento que viene de intentar hacerlo todo por tu cuenta. Porque cuando eliges rendirte, descubres una libertad y una paz que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Imagina que estás en un barco en medio de una tormenta. Intentas remar contra el viento y las olas, pero no avanzas. Finalmente, decides dejar que el viento guíe las velas. Eso es rendirse. Soltar los remos y permitir que el Espíritu de Dios dirija tu vida. No significa que la tormenta desaparezca de inmediato, pero sí significa que ya no estás luchando solo. Déjame proponerte algo práctico para esta semana. Tómate un momento cada día para orar una simple frase. Señor, hoy elijo rendirme a tu plan. Escríbelo en un lugar visible, como un recordatorio constante de que no necesitas llevar el peso de tu vida solo. Recuerda, rendirte a Dios no significa abandonar tus sueños. Significa colocarlos en las manos de quien puede hacerlos mucho más grandes de lo que tú imaginas. Y mientras confías en Él, mientras sigues caminando, verás que cada paso, incluso los que parecen inciertos, te están llevando hacia un propósito que supera cualquier expectativa. Así que hoy, te animo a rendirte, a confiar y a dar ese paso de fe. Porque cuando eliges dejar que Dios guíe tu camino, descubres que su voluntad no solo es perfecta, sino que es el lugar donde encontrarás verdadera paz, propósito y plenitud.
Te agradezco por habernos acompañado en este discurso motivacional para tu crecimiento.